iceberg del Vaticano. Los secretos más oscuros. Nivel 1. Los archivos secretos del Vaticano. Desde hace siglos, el Vaticano ha sido rodeado por rumores, teorías y secretos que pocas personas se atreven siquiera a mencionar. Pero uno de los temas más perturbadores siempre ha sido el de los archivos secretos del Vaticano. Un lugar tan restringido que incluso muchos miembros importantes de la Iglesia jamás han podido entrar. Se dice que debajo de los enormes muros del Vaticano existen kilómetros de pasillos repletos de documentos antiguos, pergaminos sellados y textos que jamás fueron mostrados al mundo. Oficialmente, esos archivos contienen cartas históricas, documentos religiosos y registros antiguos. Pero muchos creen que esa es solo una pequeña parte de lo que realmente esconden. Algunos investigadores aseguran que dentro de esas bóvedas existen expedientes sobre posesiones demoníacas, reales ocurridas hace cientos de años. Casos tan violentos que incluso sacerdotes entrenados terminaron perdiendo la cordura después de presenciarlos. También hay rumores sobre textos prohibidos escritos en idiomas desconocidos. Manuscritos que, según dicen, no deberían ser leídos en voz alta. Una antigua teoría afirma que un investigador europeo logró acceder a una pequeña parte de los archivos durante la década de 1960. Cuando salió, estaba completamente pálido. Dicen que no habló durante horas. Y cuando finalmente lo hizo, solo repitió una frase. Hay cosas ahí abajo que no fueron hechas para el hombre. Después de eso, jamás volvió a hablar públicamente sobre el Vaticano. Lo más extraño es que muchos documentos permanecen clasificados incluso después de cientos de años. Algunos creen que no se ocultan por su valor histórico, sino por el miedo a lo que contienen. Y según ciertas historias, hay secciones enteras de los archivos donde ni siquiera los guardias permanecen demasiado tiempo, porque aseguran que durante la noche se escuchan susurros detrás de las paredes. Nivel 2. Los exorcismos reales. Aunque para muchas personas los exorcismos son solo historias inventadas por películas de terror, el Vaticano realmente cuenta con sacerdotes especializados exclusivamente en este tipo de rituales. Y según varios testimonios, algunos casos fueron mucho más aterradores de lo que la gente imagina. Exorcistas reales han contado experiencias donde personas aparentemente normales comenzaron a hablar idiomas, muertos sin haberlos estudiado jamás. Otros describieron voces imposibles saliendo de un solo cuerpo, como si varias entidades hablaran al mismo tiempo. Algunos sacerdotes afirman haber visto objetos moverse solos durante rituales, crucifijos doblarse, habitaciones helarse repentinamente, y sombras moviéndose alrededor de las camas, mientras las víctimas gritaban cosas imposibles de entender. Uno de los relatos más perturbadores habla de una joven italiana llevada al Vaticano, después de años de comportamientos inexplicables. Durante el ritual, comenzó a mencionar secretos personales de todos los presentes, cosas que nadie más podía saber. Dicen que incluso mencionó la muerte de un sacerdote ocurrida décadas antes, una muerte que jamás fue hecha pública. Pero lo peor ocurrió cuando miró directamente a uno de los exorcistas y dijo algo que lo dejó paralizado. «Yo estuve aquí antes que tú». El sacerdote abandonó el caso días después y nunca volvió a practicar exorcismos. También existen rumores sobre grabaciones selladas dentro del Vaticano, videos de rituales tan violentos y perturbadores que jamás fueron mostrados al público. Algunos creen que ciertas posesiones no eran enfermedades mentales, sino algo mucho peor. Y según varios testimonios anónimos, hay casos que nunca terminaron realmente, porque algunas personas jamás volvieron a ser las mismas. Nivel 3. La biblioteca prohibida. En las profundidades del Vaticano, existe una teoría sobre una sección oculta de su biblioteca a la que muy pocas personas han tenido acceso. La llaman la biblioteca prohibida. Se dice que ahí descansan textos eliminados de antiguas religiones, evangelios censurados y manuscritos, considerados demasiado peligrosos para el mundo moderno. Algunos rumores hablan de libros escritos con tinta desconocida sobre piel humana. Otros describen textos que contienen rituales para comunicarse con entidades oscuras. Una teoría especialmente perturbadora afirma que ciertos manuscritos describen criaturas imposibles siglos antes de que aparecieran en cualquier obra moderna de terror, figuras altas sin rostro, sombras que imitaban voces humanas, entidades que observaban desde la oscuridad mientras las personas dormían. Lo más inquietante es que varios investigadores aseguraron sentir síntomas extraños después de estudiar algunos textos. Pesadillas constantes, insomnio extremo, sensación de ser observados incluso estando solos. Incluso existe el rumor de un sacerdote que desapareció después de traducir parcialmente uno de esos manuscritos. Cuando revisaron su habitación,
Encontraron todas las paredes llenas de símbolos dibujados apresuradamente, y una frase repetida decenas de veces: no deben ser despertados. Después de eso, el libro desapareció. Y según algunas teorías, todavía permanece oculto en algún lugar bajo el Vaticano, esperando ser abierto otra vez. Nivel 4. El tercer secreto de Fátima. Uno de los misterios más oscuros relacionados con el Vaticano gira alrededor del famoso tercer secreto de Fátima. Aunque oficialmente parte del mensaje fue revelado hace años, millones de personas creen que el verdadero contenido jamás fue mostrado completamente. La historia comenzó en 1917, cuando 3 niños afirmaron haber visto apariciones extrañas en Fátima, Portugal. Según ellos, las entidades les revelaron mensajes sobre el futuro de la humanidad. Los primeros secretos hablaban de guerras y sufrimiento. Pero el tercero fue tratado de manera completamente diferente. Durante años permaneció oculto bajo estricta seguridad. Y según rumores, algunos sacerdotes que lo leyeron quedaron profundamente perturbados. Una teoría asegura que un papa sufrió una crisis emocional después de conocer el contenido completo. Otra dice que varios altos cargos del Vaticano discutieron durante años si debía revelarse o no. ¿Por qué tanto miedo? Algunos creen que el verdadero secreto habla de una oscuridad espiritual que llegaría al mundo. Otros aseguran que describe eventos catastróficos relacionados con la humanidad, guerras y el colapso de la fe. Pero las teorías más aterradoras afirman algo mucho peor, que el mensaje advertía sobre algo que ya estaba aquí, algo observando, esperando. Incluso existe el rumor de que parte del texto original jamás fue publicada porque podría provocar pánico mundial. Y hasta hoy, muchas personas creen que el Vaticano todavía guarda fragmentos ocultos del verdadero secreto. Fragmentos que nunca permitirán salir a la luz. Nivel 5. Los pasillos sellados. Bajo el Vaticano existiría una red inmensa de túneles, criptas y corredores antiguos que muy pocas personas han visto. Algunas zonas permanecen completamente cerradas desde hace siglos y según ciertos testimonios, no están selladas para proteger lo que hay dentro, sino para impedir que algo salga. Guardias y trabajadores han contado historias extrañas sobre puertas antiguas cubiertas con símbolos religiosos y cadenas oxidadas, que nadie tiene permitido tocar. Algunos aseguran que durante la madrugada se escuchan golpes detrás de ciertos muros subterráneos, golpes lentos, constantes, como si alguien intentara salir. Un antiguo rumor habla de un grupo de trabajadores enviados a reparar una sección olvidada bajo el Vaticano durante los años 80. Dicen que mientras trabajaban comenzaron a escuchar cantos provenientes de túneles más profundos. Pensaron que eran otros empleados, pero al investigar, descubrieron que los pasillos estaban completamente vacíos. Esa misma noche, uno de los trabajadores desapareció. Jamás fue encontrado. También existen relatos sobre habitaciones donde ocurrieron rituales antiguos y donde incluso sacerdotes entrenados se niegan a permanecer solos. Hay quienes afirman que algunas puertas permanecen selladas día y noche porque detrás de ellas ocurrieron cosas que la Iglesia jamás quiso explicar. Y según ciertos rumores, hay zonas del Vaticano que ni siquiera aparecen en los mapas oficiales. Nivel 6. Lo que jamás debió despertar. La teoría más perturbadora del iceberg afirma que el Vaticano no solo guarda documentos, secretos o túneles antiguos, sino algo mucho peor, algo encerrado bajo las profundidades de Roma desde hace siglos. Según antiguos rumores, existe una cámara oculta mucho más abajo de las catacumbas conocidas. Un lugar sellado permanentemente con símbolos religiosos, enormes puertas de hierro y rituales, secretos realizados por ciertos miembros de la Iglesia. Los textos prohibidos describen a la entidad encerrada como algo demasiado antiguo. Una presencia que existía incluso antes de la propia Iglesia. No la llamaban demonio, solo la presencia bajo la Ciudad Santa. La historia más aterradora habla de una excavación subterránea, realizada hace décadas. Supuestamente, trabajadores encontraron una enorme puerta negra, cubierta de cruces y marcas extrañas que nadie pudo reconocer. Pero lo peor ocurrió cuando comenzaron a escuchar algo detrás del muro. Respiraciones lentas, profundas, como si algo gigantesco estuviera dormido del otro lado. Esa misma noche, 2 trabajadores desaparecieron dentro de los túneles sin dejar rastro. Los pocos que regresaron aseguraban escuchar susurros durante las madrugadas, incluso lejos del Vaticano. Después del incidente, la zona fue sellada completamente y todos los registros desaparecieron. Desde entonces, muchas personas creen que ciertos rituales secretos realizados dentro del Vaticano no son para invocar algo, sino para mantenerlo encerrado.
Porque según el rumor, si algún día despierta, no habría iglesia, oración ni hombre capaz de detenerlo.